Gracias por su sintonía con nosotros en Nuevas Perspectivas. Gracias por su amabilidad de siempre y esa gratísima compañía. Queremos hablarles en el día de hoy de la barra permanente para 2 o más entradas ilegales. Barra permanente para 2 o más entradas ilegales. El problema con la múltiple entrada, que son sin inspección, es la barra permanente automática para un ciudadano estadounidense. Esto es para uno, ¿verdad? Que es ciudadano estadounidense. 2, cualquier visa estadounidense también. Y también el número 3 sería recibir residencia permanente legal o una tarjeta verde. No hay renuncia mediante esta, así es que esta publicación posará y vamos a tener aquí preguntas comunes entre lo que tiene que ver la barra permanente y ejemplos que son muy útiles. La pregunta sería, ¿cómo se aplica la barra permanente? Si alguien, por ejemplo, uno ingresó ilegalmente o excedió la visa por más de un año, lo que significa que acumuló presencia ilegal. Ahora, el tiempo de un año se puede acumular de una vez o en su conjunto. Si la persona que estuvo aquí ilegalmente durante más de un año salió de los Estados Unidos, es una parte que hay que verlo si salió antes de un año. Esto pudiera ayudarle, pero no es el todo, porque ya usted estuvo aquí de forma legal. Número 2, si volvió a ingresar o intentó volver a ingresar a Estados Unidos, entonces la persona no tiene derecho permanente a presentar un I-485 ni tampoco un DS-260 o cualquier otra solicitud para tarjeta verde vigente debido a la barra permanente. Ejemplo, podemos decir que alguien se casó, ¿verdad?, con alguien aquí en Estados Unidos y tenía este problema, ¿verdad?, que entró por México el primero de 2014. Pero ¿qué pasa? Que regresan, ¿verdad?, ilegalmente, están ilegalmente, ya la barra permanente está para con ello, ¿verdad?, y lo ha frenado. Y esto hace entonces que ya no tenga capacidad de poder resolver su problema. Y hay también situaciones ahí donde los menores están sujetos también a la barra permanente. Si los menores no tienen exceptura o no están exentas, porque en general la presencia ilegal no es acumulada por menores de edad en una entrada o más en una visa. Sin embargo, la presencia ilegal se cuenta, ¿verdad?, lo que es la barra permanente por la presencia ilegal. Para repetir esta exención menor, es una opción viable para la barra. Ahora, si es de 3 años y la barra también de 10 años, pero no está disponible para la barra permanente. Ejemplo, los padres de Juan lo llevaron a Estados Unidos el 1 de julio del 2000. María tenía apenas 10 años. El 1 de enero del 2014, María visita a su abuelo en México y regresa a los Estados Unidos el 1 de febrero. Entonces María está sujeta a la barra permanente. Hay que ver aquí también la libertad condicional avanzada. ¿Curará esta, verdad? La libertad condicional avanzada curará o resolverá el problema de la barra permanente. Bueno, la respuesta sería que no. La libertad condicional avanzada no resuelve lo que es la barra permanente. Puede superar quizá alguna parte de una entrada sin inspección porque proporcione, ¿verdad?, un I-94, también conocido como registro de entrada legal,
que es un registro de elegibilidad para el ajuste de estatus. Sin embargo, la barra permanente requiere una exención que se analiza a continuación. ¿Qué sucede si mi presencia ilegal ocurrió antes del 1 de abril del 1997? Bueno, las leyes de inmigración cambian constantemente. El 1 de abril del 1997 entró en vigencia la Ley de Reforma de Inmigración Ilegal y Responsabilidad del Inmigrante, que fue arribada, ¿verdad?, que fue conocida en el 1996 y entró en vigor en el 1997. Bueno, pero ¿qué pasa? Que esta ley de presencia ilegal causa, ¿verdad?, lo que es decirle que usted no es elegible, y no lo es porque ya usted entró de forma ilegal y se extendió más de un año. Por ejemplo, una ciudadanía estadounidense, 2, o cualquier visa estadounidense, y 3, recibir residencia permanente legal o una tarjeta verde. Ejemplo, en este caso, Chris ingresó a los Estados Unidos en el 1990 con una visa de turista B2 y no está, ¿verdad?, no entró en lo que tiene que ver la barra permanente porque entró con una visa de turista. Ahora, si ella pasa del año, entonces ya entra dentro de lo que es la barra permanente. Simplemente ella entró porque estaba visitando a sus padres, pero ¿qué pasa? Que no importa la razón por la que tú digas que entraste, si excediste ese tiempo, entonces tienes problemas serios. Y cuando vemos lo que tiene que ver con la barra permanente, entonces esto hay que tener mucho en cuenta porque ya las cosas no están como estaban antes en lo que era el 1996, 1997, las cosas cambiaron. ¿Cuándo se aplican las barras de 3 y de 10 años? Bueno, la presencia ilegal también puede causar la barra de 3 años o 10 años. La barra de 3 años se aplica a cualquier que tiene 6 meses de presencia ilegal en los Estados Unidos. La barra de 10 años se aplica a alguien que tiene 1 año o más de presencia ilegal en los Estados Unidos. Sin embargo, estas barras son diferentes de la barra permanente. La barra permanente requiere una segunda entrada o un intento de segunda entrada. Quiero que marquen bien la diferencia. La barra permanente es para aquellos que han intentado entrar o que han entrado por segunda vez ilegalmente, pero no así para el que se ha quedado y no ha salido ni ha intentado entrar. Son cosas muy, pero muy diferentes. Vamos a hacer un ejemplo con Samantha, que ingresó a los Estados Unidos y permaneció durante 2 años. Samantha conoció a un ciudadano estadounidense y se casó. Samantha recibió un I-130 aprobada. Luego regresó a México para su entrevista consular con un DS-260. Una vez que Samantha abandona a los Estados Unidos, está sujeta a la prohibición, óigame bien, o al castigo de los 10 años. Otro buen ejemplo es, y me gustaría que entiendan muy bien esto, hay una renuncia a la barra permanente. Aunque la barra permanente dice permanente, hay una exención disponible. Una exención es como pedir un perdón. Pedir perdón o perdone, ¿verdad?, que es el parol. En el caso de la barra permanente, debe esperar 10 años fuera de los Estados Unidos antes de ser elegible para solicitar una exención. Sin embargo, como son cualquier formulario, ¿verdad?, como con cualquier formulario que pase, en este caso, formulario de migración, no hay garantía de que se le apruebe la exención o una tarjeta verde, por lo que debe consultar a un abogado de inmigración antes de salir del país o solicitar exenciones.
¿Qué sucede si me eliminaron y volví a ingresar a los Estados Unidos? La eliminación quedaría registrada en los Estados Unidos y su segunda entrada ilegal a los Estados Unidos sometería a la persona a la barra permanente. Además, la disponibilidad para una exención de la barra permanente puede ser de 20 años en comparación con los 10 años mencionados anteriormente. Podría calificar para la libertad condicional militar en lugar para renunciar a mi entrada ilegal. La libertad condicional militar en el lugar que es la PIP es una presentación militar especial para el cónyuge, hijo o padre de un miembro del servicio, ya sea en servicio activo, de reserva o veterano. La libertad condicional en el lugar donde puede también renunciar a una entrada ilegal, pero no puede renunciar a una barra permanente bajo el 212A9C. Mira hasta dónde son afectados, aún tú siendo descendiente de un militar activo, en reserva o veterano. Hay posibilidades, pero ya cuando tiene barra permanente en ese sentido, entonces hasta ahí también te alcanza. En tales situaciones se puede requerir la acción diferida militar. Ejemplo, el cónyuge del miembro del servicio ingresó a los Estados Unidos 2 veces. La primera entrada fue a pie por el desierto en el 1990, cuando el cónyuge tenía apenas 5 años. El cónyuge se quedó en los Estados Unidos durante 1 año y regresó a México para pasar el verano con sus abuelos. En el 1991, el cónyuge volvió a ingresar ilegalmente a los Estados Unidos a través del desierto a la edad de 6 años. El cónyuge calificaría para la libertad condicional militar en el lugar, ya que todas las entradas ocurrieron antes de abril del 1997. A este sí le puede favorecer. Aquí hay un enlace también conveniente a nuestra para que ustedes puedan también tener acceso. Entren a la página de migración, investiguen allí, porque queremos que ustedes estén bien edificados con estos temas. También los extranjeros presentes ilegalmente después de violaciones de inmigración anteriores, en general cualquier extranjero que ha estado ilegalmente presente en los Estados Unidos por un periodo agregado de más de 1 año o se le ha ordenado, ¿verdad?, que se elimine según la sección 235B1 o la sección 240 o cualquier otra disposición de la ley, y quien ingrese o intente volver a ingresar a los Estados Unidos sin ser admitido es inadmisible. Hay exención, como le dije, la cláusula I no se aplicaría a un extranjero que solicite admisión más de 10 años después de la fecha de la última salida del extranjero de los Estados Unidos. Si antes del reembarco del extranjero en un lugar fuera de los Estados Unidos o el intento para ser remitido desde un territorio que es contiguo extranjero, el secretario de Seguridad Nacional ha consentido que el extranjero vuelva a solicitar la admisión. Sobre todo lo que tiene que ver con este tipo de castigo permanente, les recomendamos consultar a cualquier abogado antes de usted dar un paso en ese sentido, ya que se puede ver como un poquito complicado para aquellos que están en esa categoría. Con frecuencia también Inmigración presenta todo lo que tiene que ver, archivos que le pueden ilustrar, que le pueden dar luz en este sentido, y usted puede estar edificado de la A a la Z con esta barra permanente y estos castigos de 3 a 10 años. Cualquier otra pregunta al respecto, no duden en comunicarse con nosotros. Lo pondremos en contacto con cualquier abogado que pueda ayudarle en ese sentido, pero es bueno que usted esté bien edificado
sobre ese particular. Gracias por su sintonía, gracias por estar ahí, gracias por ser parte de AG Vision World y Nuevas Perspectivas.